Muy bien, bienvenidos sean todos al programa de radio Alumnos. Mi nombre es Israel Julián Domínguez, estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Derecho UNAM. Sean todos bienvenidos a este espacio de difusión de ideas creado por alumnos y para alumnos, precisamente para tener un espacio de difusión de ideas, expresión y sobre todo aprendizaje en temas educativos. Un lugar virtual diseñado para la visibilización y sobre todo profesionalización de todo aquel alumno que busca exponer un tema de su interés. Dicho en otras palabras, programa de radio alumnos es un medio de comunicación y presentación de toda aquella persona que desee presentar un tema de carácter académico o social. Solo deben de enviar su propuesta al siguiente correo: programa de radio alumnos @gmail.com. Repito el correo: programa de radio alumnos @gmail.com, o contactarse con el número que aparece en esta página oficial y se agendará su respectiva participación. Precisado lo anterior, en esta primerísima transmisión del programa de radio que hoy nos ocupa, el tema que se abordará es Derecho Electoral, candidatos para el Consejo Académico. Y para ello nos acompañan los propios alumnos de esta facultad, su facultad de Derecho, personas que tienen un contacto directo con este proceso democrático y quienes nos brindarán desde su perspectiva cómo es que se ha llevado a cabo este proceso electoral, su sentir, su perspectiva. Ahora bien, presento a los invitados de hoy, todos ellos destacados estudiantes de séptimo semestre de esta Facultad de Derecho. El día de hoy nos acompaña Teresa Isabel Jauregui Barajas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Tere? Muy bien, gracias. Muy emocionada de estar aquí en este espacio virtual, acompañada de compañeros a los cuales ya conozco con anterioridad y de los cuales me encantará escuchar su opinión acerca del tema, así como pues estar acompañado con una audiencia que va a estar con nosotros a través de la transmisión en vivo. En verdad, agradezco la invitación. No, el gusto es nuestro. Luego entonces también tenemos a Juan Francisco Torres Valdés. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Isra? Agradezco mucho la invitación al programa. Es un gusto compartir este espacio también con Janet, Terry y David, compañeros que conozco desde hace varios semestres. Es un saludo igualmente para nuestra audiencia y sé que será un programa muy interesante. Así va a ser. De igual forma está Janet Stephanie Hernández Valencia. Mucho Buenas gusto, Janet. tardes. Buenas tardes, compañeros. Es un gusto estar en esta transmisión. Compañeros de carrera, compañeros debidamente destacados, como lo ha mencionado nuestro compañero Israel. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Janet. Finalmente, saludo a David McClellan Vázquez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer que me hayan invitado al programa. Además de que hay varios rostros conocidos, hasta inclusive que hemos compartido ya varias clases en distintos semestres y varias caras conocidas en este semestre. Bueno, agradezco el contar con su participación de todos ustedes y pasemos a lo que ahora nos interesa. En este orden de ideas, y una vez precisada y aterrizada la idea principal, se debe puntualizar que en esta facultad de Derecho existe esta contienda electoral, del cual muchos de los compañeros desconocen, para la elección de consejeros en sus respectivos rubros: consejeros universitarios, consejeros académicos y técnicos.
Esta convocatoria fue publicada en la página virtual de la Facultad de Derecho y en esta misma convocatoria se señalan los procesos correspondientes para la postulación de toda aquella persona que desee ejercer este derecho de conformidad con lo que señala el Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y una vez que ya se dijo que estamos en esta contienda electoral y que sobre todo el día de mañana, jueves 11 de noviembre, se hará esta votación, es que trae a colación un tema muy importante, el derecho electoral. Entiéndase que el derecho electoral es este conjunto de normas y procedimientos que hacen posible la renovación periódica y auténtica de los poderes que administran una entidad, en términos generales. Entonces, la primera pregunta para cada uno de los ponentes es la siguiente. Presten atención. Desde un ámbito jurídico electoral, ¿conocen a todos los candidatos postulados para ocupar el puesto de consejero en sus respectivos rubros? Y de las propuestas conocidas, ¿cuál es la que tendrá un impacto positivo en la comunidad estudiantil? Repito la pregunta. Desde un ámbito jurídico electoral, ¿conocen a todos estos consejeros? Y de las propuestas conocidas, ¿cuál va a ser la eficaz, la eficiente? Para esto, deseo conocer el punto crítico de Janet Stephanie Hernández Valencia. Adelante, Janet. Claro que sí, compañero. Me he informado lo necesario para conocer a cada uno de los candidatos a consejeros académicos, técnicos y universitarios, así como su persona y tanto su trabajo, que en este contienda electoral es de esencial valor. En concordancia con esto, conozco cada una de sus propuestas realizadas. Recordemos que es una responsabilidad y una obligación emitir un voto informado como estudiantes universitarios para decidir a nuestro próximo consejero universitario. Hoy, la propuesta que yo considero que será y que tendrá un impacto positivo dentro de nuestra comunidad estudiantil son las relacionadas al sector salud. Vaya que nuestros compañeros candidatos a las consejerías se preocuparon por tal motivo, de una manera integral, no solo en preocupación de la salud física, sino en preocupación de la salud psicoemocional. Hoy, después de una pandemia, de casi 2 años del transcurso de una pandemia y de 4 semestres en línea, no solo considero que es conveniente, considero que es esencial la implementación de tales medidas, porque como sabemos, la salud emocional, psicoemocional, la salud características para poder desarrollar nuestras competencias, para poder afrontar la vida y la adversidad que conlleva esto. Considero que es importante porque no solamente tiene valor en la parte personal y cognitivo, que como estudiantes de la Facultad de Derecho y de la máxima casa de estudios debemos de tener problemas de atención, problemas de selección de información, incluso de resolver de problemas, son importantes para dicha carrera y para nuestro entorno todos los días dentro de una universidad. Esto sin duda ayudará e impactará de manera positiva a toda la comunidad estudiantil en la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias por tan valiosa aportación y vemos que lo que te interesa o traes a resaltar es el sector salud, esta salud física y psicoemocional. Ahora bien, veamos qué es lo que opina David McClellan Vázquez. Adelante, David. Bien, he estado dedicándome las semanas a estar recolectando un poco de propuestas y reforzar un poco más. En esta parte, yo conozco a varios de los candidatos en lo personal y en la investigación ya ubicado a la gran mayoría. En esta situación, mencionando lo que comenta mi compañera, porque además hay otro detalle, no todas las propuestas se pueden realizar. Uno, por las características del consejo técnico, que está muy limitado, solo son 2 alumnos. El hecho de que un montón en realidad tienen que involucrar más allá de los consejos, tienen aprobaciones de organismos como juntas de gobierno o lo maneja ciertas direcciones generales, pero es la cosa que justamente mi compañera Janet, y que
todos los candidatos en común es justamente esta parte de reflejar y estudiar los aspectos de salud mental de nuestros compañeros. Y es lo más notorio, además de que es lo más realizable dentro de lo que se puede. El único problema serían cuestiones presupuestarias, más allá de, pero lo demás se puede realizar. Y justamente el mayor motivo sería justamente las escarificaciones y consecuencias que ha generado la pandemia, que justamente ha habido un alza debido a las tasas de los encierros, especialmente, sobre todo en depresiones y en especial. Y tomando en cuenta que estos se deben tratar de manera de, primero, pues, terapia psicológica, pero en esta no va a ser muy suave, va a ser de golpe. Varios podríamos decir que nos hemos acostumbrado ya a los modelos en línea y por lo tanto regresar al viejo sistema, al sistema presencial va a costar trabajo y va a requerir un proceso de adaptación bastante que será necesario que se maneje de forma cuidadosa. Muchísimas gracias, David. Gracias por señalar todas estas limitaciones, principalmente la presupuestaria. Ahora bien, veamos qué es lo que opina Teresa Isabel Jáuregui Barajas. Adelante. Bueno, acerca de las candidaturas a las cuales nos hemos encontrado, así como sus propuestas, nos preguntaste que pues si conocíamos a todos los candidatos y yo podría decir en primer momento que sí. En primer lugar, a lo largo de las semanas anteriores, yo escuchaba las propuestas tanto de compañeros que ingresaron a las clases en las que yo me encontraba de manera virtual, tanto por los posts de Facebook que pues principalmente encontré, pero fue en la última semana cuando me dediqué a hacer una tarea exhaustiva. Y creo que uno de los principales problemas que yo encontré durante esta jornada electoral es que no hay un portal oficial en el cual puedas encontrar la información de manera confiable. Así que yo estaba pensando que si mañana estoy votando y me encuentro con una fórmula de la cual yo desconocía, no sería extraño, ya que todo esto fue una labor pues personal y creo que sí, todos nos deberíamos interesar y todos deberíamos hacer un trabajo por investigar acerca de quiénes son estos candidatos y candidatas, pero a veces no es posible, ya que tienes que navegar entre redes sociales para intentar encontrar sus propuestas y después de encontrar esas propuestas, pues entiendo que lo hacen de manera general para pues dar a entender todas las ideas principales las cuales quieren manejar, pero no encontraba nada a profundidad acerca de los mecanismos que buscaban implementar. Creo que la contingencia sanitaria les afectó porque me imagino que si estuviéramos de manera presencial como hace algunos años, hubieran ingresado a los salones con más facilidad, hubieran pedido permiso a los profesores para regalarles tiempo de clase de manera más práctica, de manera más sencilla, frente a frente, pero esto no se pudo, así que pues agradezco su labor, pero creo que nos falta más medios en que las propuestas y los candidatos se comunicaran y creo que pues diría que la mayoría, si no es que todas las propuestas buscan beneficios para la facultad, no solo sería una, pero el problema justo es lo que menciona David, cuáles son posibles, cuáles las podemos traer al plano fáctico y que no se queden en propuestas que se oyen muy bonitas, pero posiblemente no se pueden aplicar por cuestiones de presupuesto o cuestiones de tiempo, porque algunas trataban el tema de la pandemia y me parecían muy buenas, pero lo veían a muy corto plazo durante estas últimas semanas de clase y yo dije, bueno, no van a tomar sus puestos de manera tan rápido, es todo un proceso, así que pues yo creo que las propuestas son buenas, pero necesita que se refuercen los mecanismos de cómo se van a llevar a cabo y pues debemos ver cuáles de todas estas propuestas van a llegar a la realidad. Gracias, Teresa, por esta expresión de tu idea, precisamente sobre la dificultad para conocer las propuestas y su materialización en el mundo fáctico. Esta primera ronda concluimos con la participación de Juan Francisco Torres Valdés. Adelante, Juan. Gracias, Isra. En atención a esta pregunta, comparto las ideas de mis amigos y en lo personal me emociona ver una gran cantidad de propuestas planteadas por los candidatos, tanto al Consejo Universitario, al Consejo Técnico y al Consejo Académico. Y en un sentido más jurídico, yo quisiera añadir que para la elección de los representantes del alumnado de la Facultad de Derecho ante el Consejo Universitario o bien ante el Consejo Académico o en su caso el Consejo Técnico,
se atiendan a lo dispuesto en la ley orgánica de nuestra universidad, a lo respectivo también en el Estatuto General de la UNAM, así como los demás relativos del reglamento para la elección de consejeros universitarios y técnicos, y en su caso en el reglamento interno de los consejos académicos de área. Que bueno, en resumen, para que en el caso del consejo universitario, parte de la integración del consejo son representantes de profesores, y donde a nosotros en este momento nos interesa es por representantes de alumnos de cada facultad o escuela. Además, que cada representante propietario tendrá su respectivo suplente. Asimismo, que nosotros, los alumnos, elegiremos a nuestros representantes cada 2 años. Es por esa la razón que el periodo que ostentan los candidatos a consejero universitario iniciará en el 2022 y finalizará para el año 2024. En lo particular, a mí me llamó mucho la atención, quise y quiero compartir con nuestra audiencia algunos de los requisitos para postularse en una candidatura para consejo universitario, por si también les llama la atención, y tener también una mayor participación en nuestras actividades estudiantiles electorales. Así que lo dispuesto en el artículo 17, apartado B del Estatuto General de la UNAM, señala, entre otros, que debemos estar inscritos en la facultad, escuela o entidad académica que nos corresponde. Asimismo, haber concluido por lo menos 1 año de estudios. Otro requisito es el de haber acreditado el número de materias que corresponde al año o semestre anterior, y que no cuente con materias, bueno, no aprobadas o en sí reprobadas, que no cuente con esas materias reprobadas. Además de tener un promedio de calificaciones mínima de 8. También, respecto a las normativas, me gustaría adicionar la forma electrónica, que este año se llevarán a cabo las votaciones. Como ya lo hemos comentado, que por la pandemia del COVID se implementó el supuesto que ya estaba establecido en el reglamento de elecciones, cuya modalidad que prevé es la electrónica, y así como se entiende, implica la emisión de un sufragio por medios tecnológicos, de computadora, por internet. Claramente debe cumplir con los mismos principios del voto universal, libre, discreto, directo y secreto. Bueno, entonces en ese sentido, universal implica que tienen el derecho de votar todos los integrantes de la comunidad universitaria. Aquí, sin embargo, escuché y existe una fuerte crítica respecto a este tema, puesto que solo el 51% de los estudiantes de nuestra comunidad de la facultad podrá votar. Es por esa razón que los invito a quienes nos escuchan que busquen su nombre en la lista del padrón electoral de alumnos para el respectivo consejo que vayan a votar. Y al final, si me da tiempo, les comentaré una pequeña y breve historia. Ahora, en relación a la característica de un voto libre, implica que los electores no estarán sujetos a ningún tipo de presión o coacción externa. Y relacionado con un voto directo, significa que los integrantes de la comunidad elegirán por sí mismos a los representantes. Finalmente, la característica de ser secreto implica una garantía de que no se conocerá públicamente la voluntad que nosotros hayamos designado en nuestro voto. Entonces, por el momento y por el tiempo, te devuelvo la palabra, Isra. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias por esta última participación y todas las expresiones que realizaron los ponentes. Yo estoy realizando las debidas notas y a manera de resumen señalaron las principales propuestas que ustedes conocen en el sector salud, las limitaciones presupuestarias, la carencia para conocer con exhaustividad estas propuestas y por último conocer este esquema que el compañero Juan nos indica sobre cómo es el proceso de elección, los requisitos, una votación virtual y los principios del voto. Muchas gracias. Para concluir este primer bloque de preguntas, ahora bien, pasemos al siguiente. La pregunta para todos los ponentes es, en atención a los principios de democracia, legitimación y correcto funcionamiento de las instituciones, ustedes como estudiantes de Derecho, ¿cuál es uno de los principales problemas que afecta a la comunidad y que debe ser resuelto? ¿Alguna de las propuestas que conocen plantea una posible solución? Repito la pregunta. ¿Principal problema que afecta a la comunidad y debe ser resuelto?
¿Alguna de las propuestas plantea alguna solución? Para este bloque, pido la participación de David McClellan. Adelante. La verdad, ahorita en mi opinión personal, el mayor problema que ahorita tiene la facultad ha sido las cuestiones de violencia de género. Y sobre todo esta facultad que prácticamente tiene la fama de ser un nido sobre todo de prácticas de acoso contra mujeres. Y la verdad, lo único que mencionan es reforzar el protocolo, un poco de la legislación universitaria, de también reforzarla, pero la verdad como tal, que para mí es mi principal problema, no he visto una solución así sustantiva o detallada para resolverlo, no lo hay. Solo mencionan fortalecimiento de instituciones ya establecidas. Y en algunos casos, el otro problema que también existe es el tema de seguridad, que cada vez la situación de inseguridad en la UNAM ha aumentado. Que en este caso, me estoy tratando de acordar cuáles eran los dos candidatos, tuvieron la propuesta de tener puntos de apoyo, donde se pueda contactar con la actividad universitaria para contactarlo. Yo creo que esta era por parte en especial de los candidatos al consejo universitario, que son los encargados de esto. Que esta sí yo sí la vería posible, establecer y aumentar la seguridad y establecer puntos de contacto. También otro, pero en realidad siento que estos son los dos problemas que más han propuesto, porque otro problema, pero es de carácter más académico, son las cuestiones de nepotismo y de compadrados. Pero en realidad esa no hay ninguna forma de tocarla como consejeros universitarios en ninguno de los puestos de la consejería. Y otro problema que veo específicamente para la facultad como tal es que tuve antecedente en facultad de química y solía haber un sistema de tutorías donde generalmente se podía consultar a un maestro o a un alumno para que te ayudara con ciertos temas que flaqueabas o estuviesen muy débiles. En esta situación, siento que la facultad debe implementar uno de estos sistemas, que en este caso creo que es parte de la fórmula de Jus Fraternum con Jurídica Joven, creo que es la fórmula de Lara García. Prácticamente proponen un sistema de cursos de actualización intersemestrales. Aunque aunque en mi opinión personal sería más factible y más fácil hacerlo en un sistema de tutorías utilizando alumnos de grados más avanzados o inclusive llamando a ciertos puntos. Muchísimas gracias, David. Una postura muy crítica, pero veamos cuál es la opinión de Teresa Isabel Jauregui. Adelante, Tere, ¿cuál es el principal problema de la comunidad y que debe ser resuelto? Para iniciar, yo dividiría los problemas que aquejan hoy a la facultad en dos. Uno son los de corto y mediano plazo y los segundos son de largo plazo, porque pues el principal problema que hoy aqueja a la facultad es la contingencia sanitaria. Creo que ya llevamos 2 años trabajando en línea y creo que mientras algunos profesores, académicos, autoridades administrativas y alumnos ya se han adaptado a este medio, hay bastantes condiciones y bastantes situaciones que deben mejorarse y más ahora que se está discutiendo regresar de manera presencial en enero. Yo creo que ahí es muy importante ver pues los protocolos principalmente de cómo se va a regresar o si se va a regresar o no. Así que pues en primer lugar considero resaltable algunas propuestas que han realizado nuestros compañeros. Tal es el caso tal es el caso de un periodo extraordinario de bajas y el de la eliminación de la seriación de materias que me parecen muy útiles y ya se han llevado a cabo en semestres anteriores, pero el problema que yo les veo es que eso es a muy corto plazo, en verdad tendría que llevarse pues durante las prácticamente 2 semanas que nos quedan aún de clases antes del periodo de exámenes ordinarios, así que me parecen buenas propuestas, pero no muy factibles en la práctica. Y hablando a largo plazo, creo que durante el último año me percaté de un problema del cual creo que como alumnos se ha mencionado mucho, pero nunca se ha tratado de manera formal, que es la falta de vías de comunicación entre el alumnado y las autoridades administrativas. Yo entiendo
yo lo entiendo que justo la consejería es un mecanismo para que los alumnos se sientan representados ante las autoridades administrativas, pero considero que no se ha llevado a cabo de manera idónea. Justamente el semestre pasado, cuando se discutió sobre el paro en nuestra facultad, creo que hubo muchos compañeros organizados que querían dar propuestas, que querían querían transmitir sus ideas de manera adecuada y correcta, pero las autoridades de la facultad no implementaron mecanismos adecuados para escucharlos, ni las consejerías. Faltó mucho la presencia de los consejeros académicos y creo que la intención se tiene, porque he visto a profesores que integran parte del consejo técnico preguntar, tienen mucho interés en saber qué dicen los alumnos, pero creo que se tienen que implementar mecanismos de información más ágiles y más efectivos, y creo que pues es un tema muy poco tocado dentro de las propuestas de todas estas fórmulas que intentan representarnos, así que yo sugeriría que ese tema es algo que tenemos que tomar bastante en cuenta, porque muchos quieren hablar, pero no han encontrado los medios adecuados para hacerlo. Gracias por esta intervención y por estos dos principales problemas que haces alusión y dos posibles soluciones: periodo extraordinario de bajas y faltas de vía de comunicación. Sigamos en este tenor y pidamos la participación de Juan Francisco Torres Valdés. La voz es tuya. Gracias nuevamente, Israel. En atención a la pregunta que me haces y después de haber analizado todas las propuestas de los candidatos de la facultad para distintos puestos y de visualizar desde mi perspectiva los principales problemas, observo que hay un enorme problema y preocupación de las y los estudiantes, como ya David y Tere lo han mencionado, que es la preocupación de la desigualdad y la violencia de género. Pues en todas las propuestas de las fórmulas tienen al menos una enfocada hacia la erradicación de la violencia de género, en cualquiera de sus formas. Lo cual, claro, es plausible porque se ve un cambio material y concreto de la visión de nuestra comunidad, la cual estamos dispuestos a luchar por un cambio profundo para que desde todos los ámbitos se combata y erradique cualquier tipo y forma de violencia. También otra situación bien identificada, y sí me da mucho gusto que así sea, es el fomento e impulso que se le da a la importancia de la salud mental, pues el 70% de las propuestas incluyen una medida para informar los beneficios que atienden los sentimientos, así como algunos que proponen la ampliación de la participación de la Facultad de Psicología. Acerca de este tema, personalmente fue importantísimo tener un acercamiento a la información de la facultad, también de amigos, de familiares obviamente, para atender la salud mental, que es fundamental para tener una vida digna y mayor calidad de desempeño académico, social, inclusive familiar. Es algo fundamental que en un par de propuestas lo tomaron en cuenta para tener un desarrollo humanístico y holístico dentro de nuestra facultad. También como tercer punto, quisiera comentar y llamar la atención de nuestra audiencia a la preocupación personal que espero nos preocupe y en un futuro también nos ocupe, respecto a que solo pude visualizar un análisis solo pude visualizar una propuesta denominada realizar convenios con organizaciones especializadas en medio ambiente. Esa era la propuesta. Aunque comprendo que sí hay grandes y graves preocupaciones respecto a los temas de, por ejemplo, la inscripción de grupos, mayor facilidad en el acceso de idiomas, decían algunos, respecto a la promoción de la salud, claro, obviamente había en cuanto a la salud física, emocional y la educación sexual, o una mejor implementación de la práctica de nuestros conocimientos teóricos, es decir, un acercamiento a la práctica laboral, a la praxis. En sí, todos los temas, claro, nos apegan directamente a la carrera. Sin embargo, el tema de la preocupación por el ambiente creo que debe ser tomado con la misma seriedad, puesto que las consecuencias que estamos viviendo y las que se darán en el porvenir nos afectarán a todas y a todos sin distingo alguno. Así que pienso que podemos tener un gran impacto al ser una gran colectividad de estudiantes, profesores y también de personal administrativo. O sea que así como se plantean la formación de grupos, las jornadas de promoción de algunas posibles soluciones, o el fomento de actividades que algunos protestaban, o en sí el acercamiento de la información hacia nuestra colectividad, se haga de la misma manera, igualmente para el tema del ambiente, pues todas y todos dependemos de él.
valiosísima aportación y se reitera nuevamente dos temas que ya se habían traído a colación: la violencia de género y el tema de salud mental, añadiendo un problema ambiental. Es evidente que hay una gran preocupación por parte de la comunidad estudiantil en todos los problemas que aquejan a esta facultad. Y para cerrar este segundo bloque de preguntas, pido la participación de Janet Estefan. Adelante, por favor. Muchas gracias, Israel. En concordancia con lo que mencionan mis compañeros, como sabemos, la universidad es y será uno de los motores más grandes del país. Es un termómetro cultural y es el reflejo de las condiciones sociales. Por ello, lo que sucede en todo el territorio mexicano es una de las problemáticas que se deben solventar en la universidad. Es resolver la inseguridad, como ya mencionaron, y el aumento de la violencia que se vive dentro de la universidad. Pero mejorar la seguridad en la universidad requiere no solo del liderazgo de la institución, sino también requiere de esas acciones creativas y contundentes que esperamos lleguen a suceder por parte de nuestros consejeros. Pero sobre todo también hay una demanda urgente para que haya un pleno reconocimiento de responsabilidades y no quede todo siempre como sucede en un hecho periodístico. La Universidad Nacional tiene ante sí un problema que pareciera que no tiene salida, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de dar ejemplo al país de cómo resolver problemas de violencia sin más violencia. El mejor inicio de ello es que la comunidad camine junta. Esto no van a poderlo hacer solo los consejeros, ¿no? Es parte de la comunidad y tiene que hacerse desde la comunidad, desde la raíz del problema. Denostar menos y proponer más. La crítica, en principio, es irrenunciable, pero se debe acompañar con propuestas y no solo hacer diatribas lacerantes. Por eso, desde mi punto de vista, desde mi trinchera, coloco que podrían ser buenas propuestas, impulsar la idea del profesionalismo del cuerpo de vigilancia. Para el radioescucha o las personas que nos siguen viendo vía Facebook y que sean ajenos al mundo laboral que se vive en la universidad, esto no es otra cosa que tabular al puesto de vigilante. Esto implica mayor salario, obviamente mayor funciones, mayor equipo, mayor capacitación y más requisitos de escolaridad. Es decir, blindar a todo nuestro cuerpo de vigilancia. También recuperar espacios perdidos en actividades artísticas, culturales y físicas. Muchas de las propuestas contemplan propuestas en el área de educación física, promoverlas dentro de estos lugares que se consideran perdidos. Difundir y fomentar todo lo que esté haciendo bien en la universidad por el bien del país, ¿por qué no? Ser más propositivos que francotiradores. Es lo que hemos vivido en este proceso electoral. Una serie de trincheras en donde simplemente no se promueve, se critica. Yo exijo que haya más promoción, más fomento hacia el respeto ajeno y exijo que haya una representación de cada uno de los estudiantes. Me parece que hay fórmulas que fuertemente lo sostienen que han habido propuestas que han implementado dentro de su campaña para consejeros. Una de ellas, la fórmula Méndez Morales, me pareció, sí, Méndez Morales, añadir a sus propuestas asegurar líneas de acción para garantizar la seguridad de los y de las alumnas, y la propuesta Alonso Vicario, que fue la relacionada a instalar módulos de proximidad funcionables, claro, para prevenir cualquier tipo de situación riesgosa. Esa es mi participación en relación a qué mejorar dentro de esta campaña. Gracias, Janet. De verdad, es una gran aportación. Y retomo tus palabras, un gran ejemplo, un gran parangón que me gustó y también a la comunidad, eso espero, es el siguiente: resolver problemas de violencia sin violencia. Entonces, y aunado a todo lo que comentaste, realmente se agradece este tipo de comentarios y la visibilización. A manera de resumen para este bloque, se resaltan todas estas problemáticas, se reiteran este reforzamiento a la seguridad de la universidad, temas de salud, temas culturales y algunas propuestas mencionadas. Bueno, en este momento me acaban de informar la cabina
y como ya se mencionó en un principio, que pueden enviar todos sus comentarios, propuestas, dudas o temas a visibilizar al correo ya mencionado, es que nos enlazamos a la primera llamada de una persona que quiere preguntarle a los ponentes. Enlacémonos a la primera llamada. Muy buenas noches. Está usted llamando a Radio Alumnos. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches. Yo me llamo Andrea Jiménez. Buenas noches, Andrea Jiménez. ¿Cuál es la pregunta que desea plantearle a los ponentes y a quién gustaría que se la responda? Bueno, primero quiero felicitar a todos los ponentes por las exposiciones que están dando. Y mi pregunta va dirigida hacia mi pregunta es, ¿qué propuesta plantearían? ¿Qué es lo que deben de hacer o qué es lo que no deben de hacer si ellos fueran consejeros? Muchísimas gracias a la pregunta de Andrea Jiménez, que parece estar interactuando con nosotros a través del en vivo de la página oficial Radio Alumnos. La pondremos en espera y pues bueno, la pregunta fue, ¿qué harían y qué no harían si ustedes fueran consejeros? ¿Algún ponente desea contestarla? Si tuviera el gusto, yo podría contestarla, compañero. Adelante, Janet. Bueno, primero que nada, hola Andrea Jiménez, te responde en primer momento Janet Hernández. Para mí son demasiado importantes los temas de transparencia y de legalidad. Por eso, y en ese sentido, mi propuesta figuraría en fomentar la mayor transparencia sobre las medidas, acuerdos y decisiones que ya sea que se tomen en el Consejo Técnico o en el Consejo Universitario. Sobre estas medidas, estos acuerdos, me parece que hay una fórmula que lo estipuló en manera de live, en las juntas o consejos que se dan cuando se toman ese tipo de decisiones. Esto permitiría enterarnos de forma precisa y concreta de cuáles son estas decisiones tomadas, pero también nos permite observar el actuar de nuestros consejeros y el ejercicio, y podría haber un ejercicio de participación estudiantil al hacer llegar nuestros comentarios, observaciones a este consejero que en principio nos tiene que representar, ¿no? Esa sería para mí una propuesta que yo implementaría y que si yo fuera consejera la aplicaría. Gracias por la respuesta, Janet. Esperemos que haya sido de utilidad para Andrea Jiménez y se les reinvita a toda la comunidad que nos está sintonizando, envíen sus preguntas o ya sea a través de Facebook de la página oficial. Y pues bueno, como todo programa tiene que llegar a su fin, demos paso al tercer bloque de preguntas. Y la siguiente pregunta para todos los ponentes es, en atención al derecho a la buena administración, principios de legalidad, honradez, eficiencia y profesionalismo para crear confianza en los próximos consejeros, ¿cuál es el perfil que debe tener la persona que llegue a ocupar el puesto de consejero en sus distintas modalidades? ¿Y qué recomendación jurídica harían para un correcto desempeño de sus funciones? Repito la pregunta, perfil buscado para ser consejero y una recomendación jurídica desde su perspectiva. Comencemos este bloque con Juan Francisco. Adelante. Bueno, pues bastante interesante la pregunta. Yo opino y creo que todos esperamos que aquellos que resulten electos, como ya habíamos venido diciendo, no solo queden en palabras y discursos vacíos, aunque, pues sí, afortunadamente observo que hay una excelente calidad en todos los candidatos y candidatas. Me alegro que haya una buena disposición y participación por parte de nuestros compañeros, ya que son compañeros desde tercer, quinto semestre, séptimo semestre, bastantes. Entonces, me alegra mucho en ese sentido. Y precisamente como lo dice tu pregunta, Isra, aquel o aquella que decidió participar ahora tiene una gran responsabilidad para con los estudiantes quienes somos los representados. Y dicha responsabilidad sea totalmente profesional para todas las labores que implique su posible victoria.
así como la transparencia, puesto que una vez que nosotros le depositamos la confianza, debe esta persona de exhibir y documentar una correcta administración del cargo, tanto de dar el cumplimiento en lo más posible a aquellas propuestas que ahora nos está ofertando, ¿no? Pues bajo mi experiencia y visualización, aquella persona que se postula a un cargo de elección popular, claro que todas sus propuestas suenan muy padres, pero en el momento de tratar de concretarlas, de materializarlas, es decir, que ya en la práctica es más complejo de lo que suena, puesto que siempre va a haber ideas contrarias o diversas a quienes ganen, y eso en sí no es malo. De hecho, de eso se trata la representación, la democracia y la participación de una pluralidad inmensa de ideas y propuestas que hay en nuestra comunidad universitaria. Cabe destacar también, me di cuenta que pocos candidatos compartían una mayor extensión en cuanto a su trayectoria, puesto así como es importante conocer sus propuestas, también es relevante conocer un poco más de nuestros representantes y así sentirnos más cómodos en el momento de votar y no dejarnos llevar pues solamente como por el nombre o yo escuché por ahí, etcétera, ¿no? En cuanto a mi recomendación, es clara y sencilla. Para el caso de los y las consejeras universitarias, evidentemente es el ejercer correctamente su derecho de voz y voto ante el Consejo Universitario para visibilizar las propuestas prometidas. Y en cuanto a las y los consejeros técnicos, tener presente siempre en mente las atribuciones y obligaciones que el artículo 49 del Estatuto General de nuestra universidad les constriñe, que algunas destacables son, por ejemplo, aprobar o impugnar las ternas que para director de plantel les sean planteadas para el rector, estudiar los planes y programas de estudios para someterlos por conducto del director a la consideración y aprobación del Consejo Universitario, o bien hacer las observaciones a las resoluciones del Consejo o del rector que tengan un carácter técnico y que afecten a la facultad. Entonces, esta última se me hizo la más interesante. Y para cerrar mi intervención, respecto a un evento que yo creo que se me da tiempo, era al revisar el padrón electoral, no aparecía mi nombre. Llamé al centro de atención telefónica y me dijeron que, bueno, que no era ahí. Es decir, llegó un momento en el que cuando por fin me atendió la persona correcta, fue muy amable, sí me dio las indicaciones adecuadas y es muy sencillo la resolución de mi problema en el que no aparecía en el padrón que están las listas de la facultad. Nada más tuve que entrar al sistema este del CIAE o DGAE se llama, y ahí hay un apartado que dice elecciones o elector, no, elecciones. En ese uno le puede dar clic y ahí va a aparecer en cuáles instancias este alumno o alumna podrá votar. Entonces, sí hago una cordial invitación a que primero chequen esa parte del CIAE o en las listas, en el padrón electoral, así como el de ejercer el voto con base ahora ya en lo que hemos escuchado y nuestras necesidades, nuestras perspectivas. Inclusive, yo opino, es con base en nuestra visión de futuro y compromiso con la facultad. Muchísimas gracias, Juan, por esta aportación y resaltar este incidente, este pequeño incidente que tuviste y sobre todo el eficaz cumplimiento de las funciones de los próximos consejeros. Ahora bien, pasemos con Janet Stephanie Hernández. Adelante, por favor. Claro, gracias, Israel. Definitivamente el perfil que debe tener la persona que debe ocupar el puesto de consejero o que está por ocupar el puesto debe implementar el liderazgo hacia la consolidación de proyectos que fueron propuestos en su campaña y debe impulsar el trabajo y la colaboración de las personas vinculadas a dicha consolidación, ya sean autoridades, catedráticos y alumnado. Debe inspirar y estimular intelectualmente a la comunidad estudiantil. Debemos ser escuchados. Esa persona debe generar esa confianza para que en relación y reciprocidad se cumpla con las necesidades planteadas por la comunidad estudiantil. Debe impregnar en el desempeño de su cargo el reflejo de los valores personales y profesionales y esta capacidad de transmitir la visión del proyecto a realizar para la consolidación y el bien común de la comunidad estudiantil. Debe transmitir sus ideas con claridad y honestidad en relación a la comunicación que tenga con nuestro alumnado, con nuestro cuerpo
para nuestra relación con nuestra comunidad estudiantil y con relación al cuerpo de catedráticos. Debe representar los intereses de la comunidad estudiantil. Esta representación implica la capacidad de interactuar constantemente con los miembros de la comunidad para conocer nuestras motivaciones y objetivos. Por último, mi recomendación jurídica sería que una vez en el cargo designado haya una respuesta concreta, de buena fe, de manera veraz, adecuada a, como repito y reitero, a las necesidades de la comunidad estudiantil. Como decía al principio nuestra compañera Teresa, a veces ese canal de comunicación se pierde de manera fehaciente y errónea, se pierde fuertemente. Entonces, evitar ese tipo de pérdida del canal de comunicación para así poder llegar al buen término de sus propuestas planteadas en campaña, que lleguen a ser esos consejeros que se prometieron ellos mismos cuando se inscribieron para participar. Y sin más por el momento, les deseo mucho éxito en su campaña, mucho éxito en los resultados en esta elección. Gracias, Janet, por todas las recomendaciones, resaltar esta honestidad y pues el medio de canal de comunicación que ahora ya lo estamos teniendo. Entonces, pues de la misma manera pido la participación de David McClellan. Adelante. Bien, lo primero que siento que debe tener un candidato a consejero estudiantil es que, sobre todas las cosas, tenga que primero hacer caso a la voluntad de la comunidad estudiantil, que sepa lo que quiere, que sepa escucharla. En pocas palabras, que se despersonalice y se separe tanto de sus, porque hay que ser sinceros, tanto de su sociedad, tanto de aquel que lo respalde o del partido político que le da apoyo. Que abandone todo eso y se ponga más bien en un instrumento de la comunidad estudiantil. Podrá mantener ciertos elementos de su ideología, porque eso nunca se podrá separar, pero tiene que convertirse en un instrumento de la voluntad, aunque la propuesta vaya en contra. Otra característica que veo es que debe ser un conciliador, una persona de carácter conciliadora, que sepa interactuar tanto con la administración que conformaría la dirección, así como con la sociedad estudiantil, y no ser ni actuar prácticamente que sea un Contreras, pero que tampoco sea nada más una figura de papel ahí pintada, sino que tenga agencia por sí mismo, que sepa actuar. Y la otra, que también sepa delegar, en el sentido de que debe tener un equipo de trabajo, que sepa cómo diversificarse con las ramas de la comunidad estudiantil, cómo conocer, cómo tener vías de contacto con los mismos, porque justamente la figura nada más del consejero, la figura solo del consejero se vuelve inútil si no tiene ningún tipo de apoyo desde abajo, sino que necesita y deberá delegar en el sentido de que pueda comunicarse, que tenga otras personas que le sirvan como vía de comunicación con la comunidad. Y otra característica que veo, como se menciona, es que sea transparente, que sea siempre, que sea honesto con sus intenciones, de que sepa de que a lo que está ahí y a lo que va, que no lo utilicen nada más como un simple trampolín para una potencial carrera política. Muchísimas gracias, valiosas y críticas recomendaciones que hace notar el compañero David y que resalto una realmente importante, un instrumento de voluntad. Este consejero debe de ser un conciliador y debe saber escuchar y proponer, y efectivamente se reiteran los principios de honradez y transparencia que tanto han estado mencionando. Muchísimas gracias. Y por último, para cerrar este bloque, así también el programa, démosle la oportunidad a Teresa Isabel Jauregui Barajas. Adelante, Tere. Bueno, acerca del perfil que considero que un consejero o consejera debería poseer, creo que identifiqué características que a mi parecer son bastante importantes quien desee desempeñar este cargo, que son en primer lugar la empatía. Y creo que esta empatía debería estar desde siempre y mantenerse sin importar el día que acabe la pandemia. Creo que la contingencia sanitaria nos hizo darnos cuenta de que no todos tenemos las mismas condiciones de vida económicas, familiares, psicológicas, sociales, académicas. Justamente nos dimos cuenta que no todos somos iguales y habrá compañeros que requieren de más atenciones, otros de menos atenciones, y necesitamos solidarizarnos con todos. Y creo que un consejero
tiene que estar muy al pendiente de esto, porque quien intente representar a una colectividad, pero tiene una visión muy cerrada acerca de lo que se necesita. Si yo intento trabajar únicamente a partir de mis experiencias personales, a partir de experiencias empíricas, no creo que es importante implementarlas, pero necesitamos escuchar otras voces. Así que pues esto lo acompaño del diálogo. Insisto en que necesitamos vías de comunicación entre los alumnos, entre los consejeros y consejeras, entre las autoridades administrativas, porque ¿cómo estos consejeros van a conocer de nuestros contextos si no hay medios para transmitírselo? Creo que ellos tienen que estar muy abiertos al diálogo, a escuchar lo que necesitan nuestros compañeros. Hace poco, con la implementación de los exámenes finales de manera presencial, muchos querían exponer su situación, decían, yo no me encuentro en la Ciudad de México, me es muy difícil llegar. Creo que son voces que deben ser escuchadas a la hora de tomar decisiones, y ahí es cuando nos preguntamos, ¿dónde está el consejero que dice, ok, dame la información, que yo seré quien te represente en el consejo técnico y hablaré a partir de nuestros intereses? Y en tercer lugar, creo que a lo mejor ya ha sido muy repetitivo, a veces decimos, ya lo escuchamos en varios lugares, pero creo que el respeto a todos los compañeros que integran a la comunidad, tanto de la Facultad de Derecho como de la universidad, es imprescindible. Respetar a todo el alumnado, a todo las autoridades administrativas, a los profesores, a las personas que son auxiliares para que se desarrolle nuestra facultad. Creo que es importante, y eso implica evidentemente preocuparnos por cuestiones tanto de género como de discriminación. Ahora creo que en la actualidad es obvio decir que todos somos iguales, pues debería ser ante la ley, ante cualquier parámetro, deberíamos tener los mismos derechos y mismas obligaciones, así que creo que ese es un punto pues que parece obvio, pero es necesario resaltar. Valiosísima aportación de Teresa Isabel Jáuregui Barajas, y de manera reiterada los puntos clave, las tres problemáticas que se manejaron en este programa, y que las respuestas van en un mismo sentido: empatía, solidaridad, que exista una vía de comunicación, que las voces de los estudiantes de Derecho se visibilicen. Y cito de manera textual las palabras de la última participación, que dicen: dame tu información y yo seré, consejero, quien represente tus intereses. Qué excelente argumento, qué excelente declaración. Pues bueno, a nombre de Radio Alumnos y de manera personal, agradezco su valiosísima información, el tiempo que se hayan tomado para poder expresar todo este tipo de ideas, para poder informarse y poder dar a luz el sentir de la comunidad estudiantil. De verdad, muchísimas gracias. Así también no han parado las felicitaciones en el chat de Facebook. Si lo pueden consultar, creo que más que preguntas, todo ha quedado muy claro. Dicen: excelentes participaciones, los ponentes ideas muy claras, muy breves, concisas. Gracias por la visibilización de las voces de los alumnos. Entonces, que no hay nada más que decir. Todas estas felicitaciones son para ustedes. Agradezco el tiempo que se hayan tomado, y este fue el programa de Radio Alumnos. Mi nombre es Israel Julián. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión con una invitada de lujo. Y no olviden enviar sus propuestas, comentarios, peticiones o temas a visibilizar al correo programa de radioalumnos@gmail.com. Muchísimas gracias, Tere, Janet, Juan, David. Nos despedimos. Hasta luego y buena noche. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Saludos a luego. todos en esta audiencia. Hasta luego, un gusto. Hasta luego, un gusto.